vamos a los pintores que hemos enumerado dentro del grupo de los maestros flamencos del gótico tardío. Este movimiento artístico va a corresponder con el final del Trecento, con nuestro final del gótico internacional. Podríamos poner en Valencia como ejemplo de este movimiento a Vicente Masip, el padre de Juan de Juanes, que decíamos siempre que pasó del gótico internacional al Renacimiento. Bueno, pues estos pintores van a significar este periodo de transición de la final de la Edad Media a principio de la Edad Moderna y con el nacimiento del Renacimiento, pero manteniendo bastantes características propias de su arte de la miniatura, que sabéis que es característico de estas dinastías que hemos nombrado, de los carolingios, de los otones, que va a ser muy importante dentro de Europa. Bueno, pues este arte de gótico tardío va a estar muy influenciado por este mundo de las miniaturas. El primer pintor que vamos a ver va a ser Robert Campin. Robert Campin es un pintor quizá que no conocéis demasiado, os va a parecer un poco más extraño, pero yo creo que dentro de poco vais a consideraros muy gustosas de conocerlo, porque va a ver obra de él en el Museo del Prado, va a haber obra de él en el Museo Thyssen, va a haber obra de él en la colección de la Reina Católica y vamos a poderlo contemplar con muchísima... Bueno, pues hemos dicho que la pintura flamenca se llama a esto a la escuela que los maestros formaron y mantuvieron en las ciudades flamencas durante los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, abarcaron estilos artísticos como el gótico tardío, gótico final, el renacimiento, el manierismo y el barroco. ¿Qué era Flandes? ¿Qué eran los Países Bajos de Habsburgo? Pues era realmente lo que hoy es Bélgica y Luxemburgo. El resto, las provincias, las 7 provincias unidas de Holanda, se separaron pronto y pasaron a ser independientes. Es decir, que Bélgica y Luxemburgo será lo que llamaremos Flandes. Son ciudades muy urbanizadas, con un gran desarrollo social y económico, y en ella va a haber grandes ciudades como Amberes, Gante, Bruselas, Ámsterdam, Haarlem, Leiden. Va a desarrollar un arte que va a ser fundamentalmente iconográficamente y religioso, por supuesto de religión católica. Esta es la parte católica que quedó en la Europa tras la ruptura del imperio, y vamos a tener un arte religioso, católico y costumbrista. Esto es lo que es Flandes, y es la zona de Bélgica y una parte de la zona de Luxemburgo, que es lo que va a ocupar las tierras de Flandes, es decir, Bélgica más Luxemburgo. Y los talleres flamencos, como ya hemos dicho, que fueron talleres de estos pintores, que además fueron muy afamados y que además llenaron de su pintura todas las cortes y sobre todo todas las familias burguesas que vamos a encontrar ya en esta zona de Centro Europa, que a pesar de ser católica, va a tener un espíritu weberiano que va a consistir en una clase media importante, poco ostentosa y poco dada a las grandes expresiones artísticas, pero sí al recogimiento y a las pequeñas creaciones y la creación de retablos para sus iglesias. Bueno, vamos a llamar, llenaron de la corte de toda Europa. Bueno, pues estos pintores hacen lo que os decía al principio, dan el paso del gótico flamenco al renacimiento nórdico. Es decir, es como decíamos en Valencia, nuestro gótico internacional, que de repente llega Vicente Masip y le da a este gótico profundidad, le da volumen, le da colorido, y entonces de repente se transforma en un pre-renacimiento. Si esto le añadimos que el mundo del norte, el mundo flamenco, el óleo va a llegar con mucha precocidad, pues a esto le vamos a añadir una capacidad que tiene la pintura al óleo de crear transparencias, de crear pues de crear volumen, de crear contornos fuertes, es decir, de crear veladuras, y todo esto va a enriquecer muchísimo este arte. Es decir, que realmente esta llegada de pintura al óleo va a ser muy importante en este mundo flamenco. ¿Quiénes son estos pintores? Pues son Robert Campin, Jacques Darret, Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Dirk Box, Hans Memling y Hugo van der Goes. Los conocéis a todos, quizá no conocéis a Jacques Darret, que es el alumno de Robert Campin. Tampoco conocéis mucho a Robert Campin.
tampoco conocéis mucho a Drew Boat, pero cuando acaben estas clases yo estoy segura que los vais a conocer a todos muy bien. ¿Ves? Todos van desde 1378, que es el primero, Robert Camping, hasta el 1482, en la época de Hugo van der Goes. Bueno, pues es toda este final estamos en el final de la Edad Media, en el principio de la Edad Moderna. Bueno, pues a Robert Camping le vamos a llamar el maestro de Flemale, porque había un retablo Flemal, retablo Merode, que estuvo sin atribución artística hasta muy entrado el XIX. Se sabía que el que había pintado este retablo era el que había introducido estas nuevas técnicas en el mundo flamenco. Se pensó que era Van Eyck, pero luego cuando se vio en el XIX que era Robert Camping el que había pintado el retablo de Merode, este protagonismo pasó a él. Bueno, pues está documentada su vida entre 1404 y 1444 en la ciudad de Tournai. Es muy importante esta ciudad, porque esta ciudad va a ser la que va a dar cobijo a pintores como los hermanos Van Eyck y a Roger Baden-Weyden y a Jacques Darret, aparte de a nuestro Robert Camping. Bueno, es la primera capital además del Imperio Franco. Cuando llega Clovis, el primer rey de los merovingios, y entra en la Galia francesa como un bárbaro, como un franco, y luego empuja a los visigodos hacia la Hispania, y queda los clodoveos, queda Clovis como los francos, como los reyes de la Galia ya bárbara. Entonces la capital no va a estar como va a estar en París, sino que la capital va a estar en Tournai. Y esta ciudad es una ciudad valona que se encuentra en Bélgica, y es una ciudad, una de las más antiguas ciudades de Bélgica. Durante el siglo XV en ella floreció una gran industria de textil que favoreció la aparición de bellísimos tapices, y los tapices de Tournai han tenido fama durante toda la Edad Moderna y en la actualidad, por supuesto. Allí también aparecieron pintores como Jacques Darret, Robert Camping, Roger van der Weyden y el mismo Robert Camping, que vivieron en Tournai. Esta es la ciudad de Tournai con su catedral románica en el centro. Esta es el ábside de su catedral románica. Aquí tenemos por dentro la catedral románica con sus arcos fajones, sus arcos formeros, su galería o triforio, sus ventanales para dar luz desde la nave central, su gran rosetón a la entrada de la iglesia, sus bóvedas cuatripartitas, bóvedas de arista cuatripartitas. Es decir, estamos en un mundo del románico más puro. Bueno, pues este románico va a ser muy característico en la iluminación de manuscritos. Y esta iluminación de manuscritos que se va a dar con una importancia extraordinaria en toda esta Edad Media, en la Europa de la Edad Media, hemos dicho, la dinastía de los carolingios, la dinastía de los otones se caracterizaban por esto, por tener esas magníficas escuelas de iluminación de manuscritos. Pues estos manuscritos iluminados van a ser muy importantes en el desarrollo de ese nuevo arte. Y Robert Camping va a ser quizá uno de los que mayor provecho saquen de estos manuscritos. Les dará un gran realismo y les dará una gran belleza. Además de esto, hemos de añadir que introdujo la pintura al óleo, lo cual da mucha más rotundidez a los personajes, crea personajes fuertes, rotundos, y además crea grandes veladuras. Es decir, los más importantes precursores de esta pintura del gótico tardío de la escuela flamenca van a ser los hermanos Limburg. Como sabéis que a mí no me gusta pasar por un sitio sin inventarlo, pues voy a hablaros un poquito de los hermanos Limburg. Los hermanos Limburg son Hermann, Paul y Johann. Nacieron entre 1385 y 1416. Fueron miniaturistas que trabajaron a final de la Edad Media en la ciudad de Nimega. Además, son muy conocidos por muchas obras, pero fundamentalmente por las muy ricas obras del duque de Berry. El duque de Berry era un príncipe francés de la rama de los Valois, de la dinastía de los Capetos, hijo del rey francés Juan II el Bueno. Era muy amante de los libros y de las antigüedades y mandó iluminar varios libros de horas, entre los que se encuentran de los hermanos Limburg. Aquí tenemos la iluminación de los 12 meses del año por los hermanos Limburg, desde enero hasta diciembre.
donde vemos que, ahora veremos alguno de ellos, hay una estrecha relación entre el tema iconográfico de estas imágenes y las distintas labores agrícolas que se realizarán a lo largo del año. Aquí tenemos abril y mayo. En abril vemos estas bellas doncellas en estos campos verdes. Está indicando que la primavera está naciendo y se la representa a ellas como naciendo la primavera. A la siguiente página tenemos a mayo, que es el mes de la caza, y aparecen estas partidas de cazadores que van con sus vasallos a realizar el deporte de la caza. Aquí tenemos dos más, febrero, donde el frío es intenso, y aquí vemos una señora que levanta sus faldas para calentar sus pies en el hogar, y al lado junio, donde dos mujeres se afanan en el trabajo de la siega. Bueno, y también tenemos iluminada una página hablando del infierno, y también tenemos estas bellas páginas de escritura, ya no de miniatura, ya no de iluminación, sino de escritura, pero bellamente iluminadas por esta especie de orla, de orla floral. Aquí tenemos una que me encanta a mí, que es Santa Catarina, en su estudio. Santa Catarina es una de las doctoras de la Iglesia, igual que Santa Teresa de Jesús. Se caracteriza por sus grandes hallazgos de la teología, y que la vemos en su estudio estudiando estas teologías para interpretarlas y darles ella su visión. Bueno, pues la técnica pictórica que utilizó Campin revolucionó la pintura de su tiempo. ¿Por qué? Porque al añadir el óleo consiguió un extraordinario efecto con las veladuras, con las transparencias, con los volúmenes. Bueno, pues la iconografía ya hemos dicho que es religiosa, católica, y luego unos retratos que vamos a ver, tres de ellos, en los cuales lo que va a caracterizarse es la irrupción del individuo. Y esto es muy importante en el Renacimiento, que se va a caracterizar porque el teocentrismo da paso al homocentrismo o antropocentrismo. Pintó también ambientes domésticos, donde podemos extraer grandes conclusiones y grandes lecciones iconológicas, y sobre todo de costumbres, de la manera de vivir de la gente, es decir, que tienen un altísimo valor en este sentido. Bueno, pues alumnos de Robert Camping fueron fundamentalmente tres: Jacques Darret, que fue su alumno preferido, Regolet de Pasteur, y luego también se cree que Roger van der Weyden, que pasó por su estudio. Que tenemos que su obra se encuentra en el Museo del Prado, en la National Gallery, en el Instituto Staedtler de Frankfurt, pero también muy importante se encuentra el retablo Merode, que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. El retablo Merode es este que es tan importante, que se atribuye al maestro de Female. Se habló del maestro Female hasta el 19, hasta finales del 19, que se pensó que el maestro Female tenía que ser Robert Campin. Cuando se atribuyó el nombre de maestro Female a Robert Campin, se pensó y se afirmó que el primero que hizo esta técnica pictórica con estos adelantos en el óleo no fue Van Eyck, sino que fue Robert Campin. Es decir, que fue el primero del Renacimiento nórdico, y a él se atribuye esta precocidad en el uso del óleo, y desbancó, como si dijéramos, de su puesto a Jan van Eyck. Bueno, pues este retablo de Merode, que es el que pintó, ya sabemos que el maestro Robert Campin, se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York, y se caracteriza por una belleza extraordinaria en el detalle, una atención al detalle, lo cual indica una gran presencia de materialismo burgués. El materialismo burgués va a ser una de las características de los personajes que van a vivir durante toda la edad moderna, esta zona de Europa, e incluso en la actualidad. Es decir, el materialismo burgués sigue presente aún ahora en la zona de Bélgica y sur de Alemania. Bueno, pues entonces es hasta el siglo XX cuando los estudiosos del arte no van a asociar al retablo Merode, maestro de Female, con Robert Campin. Aquí tenemos el tríptico de Merode, que es el tríptico de la Anunciación, que se había atribuido hasta hace bien poco al maestro de Female, y hoy se sabe que es Robert Campin. Tenemos tres tablas: la tabla de la izquierda aparecen los donantes, la tabla central aparece la Anunciación, en la tabla de la izquierda aparece San José en su taller de carpintero. Esta es la tabla central, la más importante, en la cual aparece la Anunciación. El ángel anuncia la buena nueva a una virgen sentada en el suelo para demostrar su humildad.
con unas flores que demuestran su virginidad, con un árbol del Antiguo Testamento que anuncia que ella va a ser la Madre de Dios, y con un tratamiento de las veladuras, de los brillos, de las luces, que pone de manifiesto una especie de estrella en el vientre de María o en las rodillas de María, que va a señalarla como la estrella de la cual va a nacer Cristo. También bellísimo veladuras en el traje del ángel. Y luego vemos aquí una cruz que entra por el ventanal, anunciándole a la Virgen que si bien es una buena nueva, esta buena nueva viene cargada de dolor. Aquí vemos la llegada de la cruz, y aquí vemos al ángel que está anunciando a la Virgen que va a ser Madre de Dios. Aquí vemos esta especie de paño de una casa burguesa de clase media. Aquí vemos el libro del Antiguo Testamento. Aquí vemos el búcaro, que bien podía ser un búcaro de Manises. Tiene una especie de flores que recuerdan las decoraciones de Manises. Y es que realmente la cerámica valenciana está presente en el mundo de Flandes muy pronto. Por eso cuando hablamos de Giacomar y de Reisallos decía, es que hay un intercambio comercial grande entre la ciudad de Valencia y el mundo de flamenco. Pues aquí lo vemos en esta jarra que tiene muchas características de nuestra cerámica. Estos son los donantes, muy bellísimo el tocado de la donante. Siempre se esmera mucho en los tocados que rodean las cabezas de sus figuras. Y este es un paisaje de Lieja, donde se aprecia al fondo también, con un tocado muy bello, con un azul muy brillante propio del óleo, a San José, que luego vemos que está delante de su mesa de carpintero. El cítico Well también se le atribuye a Robert Camping y tiene dos tablas. Una tabla que tiene Enrique Well, que era un doctor en teología de la Universidad de Colonia, acompañado por San Juan Bautista, que era el santo de su devoción. Y luego una tabla desaparecida, y en la tabla que queda de la derecha aparece una imagen doméstica de Santa Bárbara leyendo en su casa. Una imagen rodeada de objetos que recuerdan que estamos entre una burguesía liberal, una clase media, que no llega a ser una clase noble, pero sí una clase media acomodada. También hemos visto un espejo en la parte superior al lado de San Juan Bautista, y este espejo nos recuerda muchísimo el espejo que vimos en el matrimonio de Arnolfini, así como la luz nos recuerda la luz del canciller Rolín y también de la de Arnolfini. Bueno, pues es una casa, hemos dicho que bien aparejada, limpia, pero no lujosa, porque el maestro Female, Robert Camping, va a tener una clientela de clase media, no de clase alta como va a tenerla Van Eyck. Aquí tenemos esas imágenes del espejo, San Juan Bautista con el espejo, el donante, Santa Bárbara leyendo su libro. Santa Bárbara tuvo una historia muy triste. Santa Bárbara era hija de un pagano, ella era cristiana, su padre marchó a la guerra, la encerró en una torre para que no corriera peligro, pero cuando llegó y se enteró que Santa Bárbara era cristiana, que además hacía mucha labor de caridad entre los pobres, la mandó matar. Entonces cuando iban a cortarle la cabeza, un rayo derribó a su padre y mató a su padre el rayo. Por eso Santa Bárbara es la patrona de las tormentas. Aquí tenemos los objetos de la casa de Santa Bárbara para que veamos su procedencia de clase media alta. También se atribuyen a él los accesorios de la Virgen, de los cuales tenemos un anverso y un reverso. En el anverso aparece esto, los accesorios de la Virgen, y en el reverso Santiago y Santa Clara en dos grisallas. Es decir, es una obra discutida. Quien se piensa que a lo mejor no es él, sino un discípulo, y se encuentra en el Museo del Prado. La grisalla tiene mucha importancia porque va a ser la primera que aparezca en el Museo del Prado. Aquí vemos los desposorios de la Virgen en un primer término, y en el término posterior vemos una ceremonia litúrgica dentro de la iglesia. Aquí aparece la Virgen en sus desposorios, y aquí detrás vemos a las imágenes de Santiago y Santa Clara, como estas grisallas que de una manera son las primeras que vamos a encontrar en el mundo del flamenco, que luego veremos con mucha frecuencia en las pinturas del Bosco. He querido comparar los desposorios de la Virgen del maestro de Female, de Robert Camping, con los desposorios de la Virgen maravillosos de la Capilla Scrovegni del Gran Giotto. Aquí vemos a San José con su vara florecida, lo cual trae consigo el disgusto de los otros pretendientes a la Virgen.
Aquí vemos también dos tesorios más, uno de Rafael y otro de Perugino. El de Perugino se encuentra en la Capilla Sistina y el de Rafael se encuentra en la Pinacoteca Brera de la ciudad de Milán. Bueno, también hemos dicho que era gran retratista. Vamos a ver aquí dos bellísimos retratos de un hombre y una mujer maravillosamente bien realizados, en donde vemos, como os decía, los tocados siempre con este volumen, con estos pliegues, las carnaciones, el realismo absoluto, un parecido extraordinario, muchísimo gusto por el detalle, la barba parece que crece, es decir, la mirada de la mujer como indecisa. Bueno, pues es un gran retratista. Debe ser atribuir a la Trinidad del Hermitage, donde aparecen dos tablas, una tabla con la Santísima Trinidad. Aquí la tenemos de carácter muy retratatario. Esta es como muy gótica. Todavía el Cristo parece como románico. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompañado de otra tabla, que esta es mucho más moderna. Aparece una Virgen, una actitud mucho más renaciente, con una mano extendida hacia el fuego, con el niño apoyado en su regazo. Es decir, con una postura bastante natural en el niño, con los pliegues de la Virgen, que ya van a demostrar una gran calidad en la pintura. Es decir, que una tabla más retratataria, una tabla mucho más progresista. Aquí vemos la Trinidad y aquí vemos a la Virgen con el niño. Bueno, luego tenemos también un tríptico que se llama Tristan Seilen. ¿Por qué se llama Seiler? No, porque era del señor Seilen y él lo donó al Instituto de Londres. Es un tríptico muy, muy gótico todavía, con fondos dorados, con la aparición de una desproporción entre el tamaño de las figuras y el donante con el perro, una gran desproporción muy típico del mundo del gótico. En la parte superior de estos ángeles tan góticos aparece el descendimiento de Cristo, la deposición y la resurrección. Aquí vemos la tabla del centro, que si nos fijamos en el detalle, vemos ya signos de modernidad, signos de renacimiento, en esta imagen de la Virgen, en esta imagen de San Juan, en esta María Magdalena que va a perfumar con sus ungüentos los pies de Cristo. Vemos ya imágenes que nos recordarán nuestro cuadro maravilloso de la deposición de Van der Weyden de nuestro Museo del Prado. Aquí, pero no obstante, la presencia del gótico es muy grande, aquí la vemos. Aquí vemos a María Magdalena entrando de ungüento a las piernas de Cristo. Bueno, también, por último, vamos a ver el retrato de Robert de Masmines que se encuentra en el Museo Thyssen. Es un realismo absoluto, una presencia de gran poder, es decir, un gran antropocentrismo, es decir, el hombre ha tomado posesión de la obra de arte y ya vemos en ella todas las características de un naturalismo incluso expresionista. Bueno, y por último ya vamos a hablar de su alumno, Jacques Darret, que es un magnífico pintor que se fundó en la escuela de Robert Campin, y Lusunca muestra que tenemos un tríptico que hizo para la capilla funeraria de la Abad Jean de Clercq, rector de la abadía de San Bas de Arras. Tiene 4 tablas. La primera, visitación y adoración, está en Berlín, la Natividad está en el Thyssen en Madrid, y la tercera, la presentación en el templo, está en el Petit Palais de París. Esta es la visitación que se encuentra en el Museo de Berlín, junto con la adoración de los Reyes Magos, también en el Museo de Berlín. Y luego está la Natividad, que hay una especie de contraste muy grande entre estos ángeles de la parte superior, con estas caras ya tan bien estructuradas de la parte inferior. Esto es el gótico, este es el camino del Renacimiento. Este se encuentra en el Thyssen. También esta presentación en el templo, ya más madura, se encuentra también en el Petit Palais. Y por último os he traído una especie de retratos que ya habéis visto, de Robert Campin, estos 3, este de Van Eyck, este de Robert van der Weyden, este de Hans Memling y el último de Hugo van der Goes. Vamos a verlos todos ellos con más tranquilidad en los próximos días y espero que os haya parecido bueno de estos pintores del gótico tardío flamenco. Muchas gracias.